Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, señoras y señores. Me disculpo por unas Buenas noches, situaciones, licenciado. personales, no pude conectar a tiempo, pero ya estamos dentro del desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a todos, un gusto poderles tener a este gran grupo que estamos noche a noche interconectados a través de este medio de comunicación que nos permite el Internet estar interconectados a través de este proceso de enseñanza. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos inmediatamente con el desarrollo de las actividades correspondientes a la área de ciencias naturales. Y como es de costumbre, ustedes en pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad 1, Propiedades y niveles de organización de los seres vivos, y vamos a ver el tema número 3, el descubrimiento de la célula y la estructura celular. Vamos a ver cómo está conformada. ¿Gracias a qué? Gracias al microscopio que nos permitió ampliar una estructura tan microscópica y poder descubrir cómo estaba compuesta, cuáles eran sus organismos mediante los cuales está integrado. Tenemos aquí a continuación los tipos de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que se encuentra remarcado de amarillo, esa es la tarea central. Desarrolle las siguientes preguntas. Primero, realice un cuadro comparativo entre las estructuras celulares y sus funciones, con objetivos que pueda con objetos que puedan encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, una mitocondria se asemeja a la batería de un carro, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo entre cosas, haciendo una comparación. En este caso, por ejemplo, le hemos puesto la mitocondria. La mitocondria es quien genera la energía en la célula. ¿Qué es lo que se asemeja? ¿Qué es lo que tiene algo comparativo en nuestro medio? Por ejemplo, hablando del vehículo, que tienen aquí el ejemplo, por ejemplo, la batería. La batería del vehículo, que es quien almacena energía y quien permite distribuir esta energía a los diferentes aditamentos o los componentes electrónicos de nuestro vehículo, como es la radio, como es el limpiaplumas, como es una serie de cosas que nosotros tenemos electrónicas dentro de nuestro vehículo. Eso nos permite hacer la batería del carro, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo de cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar este cuadro comparativo. La siguiente dice, responda a las siguientes preguntas. Primero, defina qué es célula. Sumamente facilito y tenemos el concepto en el material de apoyo y que vamos a resolver en esta noche. La siguiente dice, mencione cómo están constituidas las células procariotas. La siguiente dice, describa cómo aportó a la ciencia el descubrimiento del microscopio. Y la siguiente, en una hoja de trabajo, dibuje el microscopio y sus componentes o sus partes. Es lo que ustedes tienen que hacer. En una hojita ustedes pueden consultar en internet, se van, consultan, ven todas las partes, lo dibujan con cada una de esas partes y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Les recuerdo que es obligatorio que ustedes tienen que cumplir con el rotulado de la hoja, lo que ustedes tienen aquí, tal y como lo que se les solicita, ustedes tienen que completar en la parte superior de su hoja. Luego que ustedes han desarrollado la rotulación, inmediatamente proceden a continuación a desarrollar su tarea, a desarrollar todo lo que se les solicita como tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema el descubrimiento de la célula y la estructura celular correspondientes a la semana 3 desde el 18 de septiembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 18 de septiembre y la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre del 2023. Una vez que ustedes hayan entregado, la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de octubre del 2023. Ahí tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo, las características, las estructuras que ustedes tienen para la presentación de la actividad correspondiente a esta semana. Les deseo suerte y vamos a continuación a desarrollar. Disculpe, Liz, la fecha dijo que ponga igual lo que está abajo, arriba la fecha de entrega, no.
A ver, vamos a ver, en relación a la fecha de entrega, Por ejemplo, es como que ya tuviera hecho ahorita el envío, pero con la fecha de abajo que dijo que como es exacto. como que le pega. Exacto, de entrega, perdón, la fecha de entrega, claro, ese es el 18/9 del 2023. Es la fecha que ustedes tienen que poner, es la fecha que ustedes tienen que colocar, la justa la que le estoy marcando en este instante. Ahí tienen fecha, permite entregas entonces la fecha, esta es la fecha que ustedes tienen que poner en su tarea. Dígale, yo te buenas noches, profe. Buenas Y noches, Lice. independientemente hagan el día que hayan hecho, le ponen esta fecha. Dígame. Dígame. Lice, es que yo estoy atrasada un poco en la materia porque casi no tengo mucho internet, porque yo vivo en la zona rural y se me va la luz, se me va la internet. Estoy un poco atrasada. ¿Cómo puedo hacer? Para igualarme todo. Para igualarme todas las clases. Los deberes. Ya, verá usted, eso ya se les explicó desde el inicio. Ustedes tienen su aula virtual. En su aula virtual tienen toda la información pertinente. Tienen toda la información pertinente desde las primeras clases. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Seguir revisando el material de apoyo, seguir viendo la tarea y la clase explicativa. Ahí tienen tres cosas y de acuerdo a lo que se ha explicado, seguir desarrollando las tareas. Eso es todo lo que tienen que hacer. Tienen todo el tiempo necesario para continuar igualándose. Ustedes no pueden por ningún motivo atrasarse de ninguna de las tareas. Ustedes para eso tienen en el aula virtual, eso va a estar siempre las tareas activas para que ustedes sigan presentando. ¿Sí, compañeros? Esperanza me está alzando la mano. Usted es de quien me preguntó, ¿verdad? Bueno, espero haber resuelto esa inquietud. Vamos a continuar, como les había dicho, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a ver todas las características fundamentales en relación al descubrimiento de la célula. La célula fue descubierta por un científico inglés llamado Robert Hooke en el año 1665. Al observar con el microscopio un corte delgado de corcho, encontró pequeños espacios que parecían un panal de abejas y les llamó celdillas o células. Esa fue la primera etapa en cuanto al descubrimiento de la célula. El descubrimiento del microscopio. En 1590, Zacharias James trabajaba junto con su padre, Hans Martens, como fabricante de anteojos. Durante su trabajo en el taller tuvo en algún momento la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. Con este simple montaje, Zacharias Hassen se dio cuenta de que podía observar objetos con aumentos significativamente mayores que los que conseguía con un solo lente. Según los documentos de la época, el aumento obtenido con este microscopio varía entre 3 y 9% según cuál fuera la distancia entre los lentes. Esa es en la primera instancia en cuanto a la potencia del primer microscopio que se desarrolló. En cuanto al desarrollo tecnológico del microscopio y su aporte a la ciencia, al parecer, el microscopio permitió al ser humano observar objetos y estructuras que se escapan de la vista humana e incluso a cualquier lupa inventada hasta ese momento. Abrieron con esto un mundo nuevo de posibilidades de conocimientos. Alrededor del siglo XIX se dio un mayor desarrollo de la microscopía y apareció el microscopio compuesto, que al inicio tenía dos lentes, sin embargo luego se incorporó un tercero para acoplar una cámara de fotos y de video, en la cual se podían registrar los resultados e incluso procesos en movimiento, lo que mejoró el estudio de la reproducción de las bacterias, por ejemplo, seres microscópicos que se podían observar cómo se iban desarrollando. A mediados del siglo XX ocurrió el invento de un nuevo tipo de microscopio, conocido como el microscopio electrónico, mucho más específico, que es capaz de conseguir aumentos de 100,000 veces más grandes, gracias al cual es posible observar estructuras aún más pequeñas,
además de que por primera vez se pudieron hacer observaciones microscópicas en 3 dimensiones y determinar la ubicación de los orgánulos y otros componentes en el interior de la célula. Posteriormente se logró incluso observar la estructura interior de los organelos, como las mitocondrias. Así el descubrimiento del microscopio fue el punto de partida de una serie de avances en relación a la ciencia, como el estudio de las bacterias y también de los virus y el análisis de la sangre, con lo cual fue posible determinar la causa de muchas enfermedades e incluso desarrollar las curas gracias a este gran invento que nos ha permitido mejorar incluso la calidad de vida, especialmente, obviamente, en relación a estas estructuras microorgánicas que muchas de las veces son patógenas y son peligrosas y atacan a la estructura humana. Otro aporte importante fue el de la observación de cromosomas y ADN, gracias a lo cual hoy se usa esta información para casos legales, ya que la observación realizada aportan a la criminalística y por tanto a la solución de crímenes de diversa índole. Cuando ustedes, por ejemplo, especialmente en la actualidad, las mujercitas solicitan a través de este proceso, a través de este análisis que es la prueba del ADN, cuando están buscando el reconocimiento de un hijo, ahí ustedes prácticamente, ¿qué es lo que están solicitando? El análisis de la célula para comparar, en este caso, las estructuras y la información celular, para ver si coinciden o no coinciden y de acuerdo a eso determinar la paternidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es un avance que se lo realiza, son estudios que se los realiza a través del microscopio, el estudio de la célula, el estudio de la estructura celular. En el caso de la bioquímica, mejora la observación de los resultados de las reacciones químicas y aporta también a este campo. Dentro de la bioquímica es bastante estructural, bastante importante, justamente para tratar de solucionar diversos problemas que nosotros tenemos en relación a problemas que pueden presentar en alteraciones celulares. En esta etapa, a continuación, vamos a ver qué es la célula. Y aquí nosotros tenemos dos tipos de célula. Tenemos la célula vegetal y tenemos la célula animal. Entonces, aquí tenemos dos estructuras celulares. ¿Cuál es la estructura animal? Es justamente la que nosotros tenemos aquí de color café. De color café, esa es la célula animal. Mientras que la célula vegetal tenemos aquí de color verdoso. Hay similitudes y diferencias en relación a la estructura de los componentes de la célula. Hay cosas que solo tiene una célula y hay cosas que comparten similitud entre las dos células, tanto entre el animal como en la vegetal. Por ejemplo, partimos desde la parte interna. Los núcleos, ambas poseen núcleos. Los nucleolos, igual, ambas células poseen nucleolos. El retículo endoplasmático rugoso, igual, ambas poseen la misma estructura. El retículo endoplasmático liso, igual, poseen las dos la misma estructura. Un citoesqueleto, igual, poseen las dos estructuras, las dos células poseen una estructura citoesquelética. La membrana plasmática, igual, tenemos los lisosomas, el complejo de Golgi, las mitocondrias, el citoplasma, el peroxisoma y los ribosomas. Esas son cosas que son similares, pero también tenemos cosas que son diferentes. Por ejemplo, tenemos, en este caso, tenemos el cloroplasto en relación a los vegetales. Solo los vegetales tienen el cloroplasto, que es prácticamente la estructura mediante la cual se realiza este proceso químico de los vegetales, que es la fotosíntesis, y lo que les da prácticamente el color verdoso tradicional. Los centriolos solo tienen, en cambio, las células vegetales. Las váculas obviamente tienen características diferentes, tanto en la estructura celular vegetal como en la célula animal. La estructura de las váculas es totalmente diferente. La pared celular está presente de forma rígida solo en los vegetales, mientras que la pared celular en la célula animal no está presente. Y así sucesivamente. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Vamos a ir analizando a continuación cuáles son cada una de estas estructuras celulares.
La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Es lo que hace la célula. La célula es la unidad estructural mínima y funcional de los seres vivos. Existen distintos tipos de células. Según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares, distinguimos las células eucariotas vegetales con núcleo, pared celular y cloroplastos, y las células eucariotas animales con núcleo y centrosomas, aunque también existen otros tipos de células como las procariotas sin zona nuclear definida. Esas son las características en cuanto a la clasificación de las células. En 1665, Hooke observó al microscopio una lámina de corcho y señaló la presencia de espacios que denominó célula. Más tarde, en el año de 1674, Lee Won Hooke identificó en una gota de agua unos seres vivos de pequeño tamaño formados por una sola célula. Empezaron a descubrir las bacterias, empezaron a descubrir una serie de microorganismos. Células procariotas, las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas, surgieron hace 3.500 millones de años. Tienen organización sencilla y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Eso quiere decir que no tienen núcleo, no tienen un centro. Las bacterias son células de este tipo. Dentro de esto distinguimos las siguientes estructuras. En este caso tenemos la pared celular. La pared celular es una estructura rígida formada por una proteína llamada mureína, mientras que la membrana plasmática es regular el intercambio de sus sustancias en el medio externo y sirve de endaje al cromosoma durante la división bacteriana. El citoplasma es un líquido viscoso determinado por la membrana plasmática y los cromosomas son estructuras circulares y mucho menos compactas que los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula. Facilitan su desplazamiento los flagelos y aumentan su adhesión al medio o los cromofilamentos. Aquí nosotros podemos observar cuál es el esquema de una célula procariota. Todo lo que hemos ido viendo en la parte central, tenemos el ADN. El ADN es toda la información genética de la célula. Tenemos una membrana plasmática, tenemos los microfilamentos o cilios que les permiten fijarse al cuerpo al cual se van a adherirse. Tenemos una cápsula, tenemos los flagelos que les permiten movilizarse, tenemos la capa péptidoglucano, tenemos la pared celular y tenemos una capa externa que las protege. Entonces, de esa manera está estructurar una célula procariota. En cambio, las células eucariotas, 2000 años después, se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos al principio, fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia. Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas. Tenemos las células animales, incluidas las nuestras, las de las células humanas, y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan su ADN, esto es el ácido desoxirribonucleico, protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo. Prácticamente está constituido o estructurado dentro del núcleo. Aquí vamos a ver las estructuras de cada una de los componentes que tenemos en la célula. Y arrancamos con la membrana plasmática. Aquí tenemos el esquema, está compuesta por fosfolípidos, tenemos el colesterol, tenemos las proteínas y tenemos las glucoproteínas. En cuanto a las características, es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Esa es su principal función. Tenemos el núcleo, está formado por un nucleolo, una membrana nuclear, un nucleoplasma y tenemos poros nucleares. Está enmarcado en la envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasma y el citoplasma, contienen los cromosomas, también se encuentra formado por el núcleo que está relacionado con la síntesis del RNA, que ya vamos a ver más adelante en qué consiste el RNA.
El citoesqueleto está conformado por microtúbulos, por filamentos intermedios y por microfilamentos. Es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor son variables, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la reproducción celular, es el proceso mediante el cual se reproduce una célula. Tenemos los ribosomas, el ribosoma está compuesto por subunidad mayor, tenemos la proteína y una subunidad menor. Consta de dos subunidades de diferentes tamaños formadas por RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, sintetizan las proteínas. Prácticamente este es el proceso mediante el cual asimilan los alimentos. El retículo endoplasmático está conformado por un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de membrana. Se distinguen el liso y el rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. El aparato de Golgi mitocondrial está compuesto por una cara trans, una cara cis y un sistema. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático de la célula. Forma, empaqueta y selecciona macromoléculas para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas dentro de una célula. Tenemos la mitocondria está constituida por una cresta, por los ribosomas, por el ADN y por una matriz. Tiene doble membrana, en la más interna presenta unos repliegues llamados crestas, el líquido interior es la matriz, en la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y ribosomas, producen energía utilizable para la célula, como es la respiración celular, y tienen un ADN propio, una estructura, una información propia. Tenemos el lisosoma y las perisomas, que están constituidas por una membrana, por una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los peroxisomas tenemos las oxidativas. Participan en los procesos de degradación de sustancias y digestión celular. Es lo que producen la digestión. En relación a los centriolos están constituidos obviamente por centriolos, son exclusivos de las células animales. En general se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno respecto al otro. Tenemos las vacuolas. Las vacuolas son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas, nutritivas y tóxicas. Suelen ser mayores que una vesícula vegetal en los animales. La pared celular está compuesta por pared celular y por una membrana celular. Es exclusiva de las células vegetales, solo hay una pared celular. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa y una matriz de proteínas. La celulosa, ¿de dónde procede el papel? Donde extraemos el papel. Otros polisacáridos como aguas y sales minerales sirven de exoesqueleto de la célula con el que le confiere forma y protección a la célula. Tenemos los plastos, que son membranas, que está constituido por una membrana, por un cloroplasto, por un aminoplasto, tenemos por tilacoides, son propios de las células vegetales y son los cloroplastos, que están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados, los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana. Contienen la clorofila, que es el color característico de los vegetales, el pigmento ideal para la fotosíntesis. Tenemos los amiloplastos, que se encargan de almacenar almidón. Los cloroplastos son responsables del pigmento de ciertos vegetales como la zanahoria, la remolacha, puede ser, que les dan el color peculiar que tienen cada uno de estos vegetales, de estos tubérculos. Estas son las estructuras, estas son las características de cada una de las estructuras de cómo está constituida una célula. Esta es la explicación que ustedes han tenido en el desarrollo de la presente clase. Tienen todo el material necesario para que puedan desarrollar sus actividades en relación a sus materias, a sus deberes. Espero que les vaya súper bien.
De esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, dicen. Gracias, Lice. Gracias. Excelente semana. Gracias, Alicia. Hasta la próxima semana. Gracias, Lice. Felices.